Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Fundación Libertad y Desarrollo, les doy la bienvenida a un nuevo conversatorio sobre la propuesta constitucional, esta vez para que podamos debatir acerca de sistemas de justicia e igualdad sustantiva. Y para ello, hoy nos acompañan dos reconocidos académicos, los profesores Eduardo Aldunate y Eduardo Alemán, a quienes agradezco y doy la bienvenida por estar aquí con nosotros. El profesor Aldunate es abogado, doctor en Derecho por la Universidad del Saarre de Alemania, es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la cual también ha sido recientemente nombrado director de dicha facultad. Y el profesor Alemán es cientista político, profesor de ciencia política en la Universidad de Houston, y uno de los principales estudiosos del poder legislativo en América Latina. Así que muchas gracias a ambos nuevamente por conectarse hoy en este encuentro. Y para comenzar, sin más preámbulos, quisiera partir por una pregunta general a ambos, que dice relación con cuál sería su apreciación sobre la propuesta constitucional, en particular respecto a la consagración de los sistemas de justicias, si es que esto profundiza o no la democracia, o más que profundizarla, la pone en duda. ¿Qué ocurre en este sentido con la independencia judicial? ¿Se resta espacio a la democracia deliberativa? ¿Se avanza hacia una democracia adjetivizada? Le doy la palabra al profesor Eduardo Alemán y luego, respecto de esta misma pregunta, al profesor Aldunate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece una pregunta muy interesante. Creo que la propuesta constitucional respecto a los sistemas de justicia y la Corte Constitucional tiene varios problemas. Soy agnóstico respecto a su efecto sobre la democracia, quizás porque soy partidario de una definición minimalista de ella, pero pienso que la propuesta debilita algunos aspectos fundamentales del sistema republicano y del Estado de Derecho. Por ejemplo, atenta contra el principio de igualdad ante la ley, debilita la función de contrapeso que ejerce la Corte Constitucional respecto a los poderes políticos, y yo creo que abre la puerta al debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, como también lo ha resaltado el expresidente Frei no hace mucho. Creo que el Consejo de Justicia, como se diseñó aquí, tiene varios problemas. Supuestamente se han inspirado los convencionales en el Consejo de la Magistratura de Portugal, pero a diferencia del propuesto por los convencionales, aquel tiene una mayoría de jueces. Pienso que hay varios temas, por ejemplo, hay dos que resaltan los consejos de la magistratura de la Unión Europea, que recomiendan para el funcionamiento independiente del Poder Judicial, que son tener un consejo con mayoría de jueces, y esto no se ve. Y también algo que mi colega posiblemente sepa más que yo, que la formación de los jueces debe realizarse por un órgano autónomo, dotado de financiación adecuada, etc. Me parece que hay varios problemas con el Consejo de la Justicia que veo yo como problemático, además de otros temas que iremos discutiendo, como el que has mencionado acerca de la igualdad sustantiva y cómo esto se va a aplicar en la jurisdicción chilena. Muchas gracias, profesor Alemán. Profesor Aldunate. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo diría que en general estoy bastante de acuerdo con lo que dice mi tocayo, Eduardo. Yo pondría el énfasis en algunas cosas bastante curiosas. Yo, en primer lugar, así como queda la propuesta y la cantidad de principios y de mandatos o imperativos constitucionales que se le imponen a los jueces, yo creo que se corre el riesgo de profundizar algo que ya está ocurriendo con la Constitución vigente, ¿no? Y es que los jueces progresivamente vayan sintiéndose menos vinculados por la ley y mucho más, digamos, llamados
especie de impartir justicia en el caso concreto, pero no en el sentido tradicional de dentro del marco de la ley, sino que eventualmente contra la ley, ¿no es cierto? Porque además hay muchos principios constitucionales que vinculan al ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Entiendo que vamos a conversar de ellos más adelante. Desde el punto de vista del sistema, sistema político en sentido amplio, uno de los grandes problemas que yo veo es que el Consejo de la Justicia concentra muchísimo poder, no tiene ningún contrapeso de partida, no tiene ningún contrapeso en ejercicio de sus atribuciones. Hay que solamente pensar que hoy día en el sistema de nombramiento de jueces intervienen de una u otra manera más de 200 personas. O sea, es un sistema que tiene un alto grado de descentralización. Y hoy día todo esto queda entregado a 17 personas. Yo creo que quizás muchos de los convencionales no sabían cómo funciona el Poder Judicial, porque el Poder Judicial funciona bastante por las empatías o simpatías personales que perfectamente pueden generar grupos al interior del propio Consejo, ¿no es cierto? Entonces, yo no veo que el riesgo sea una politización externa desde afuera hacia el Consejo, sino que el propio Consejo se transforme en un agente político muy fuerte, porque si se transforma en un agente político fuerte y no tiene contrapeso, bueno, estamos ante un problema. Y lo curioso es, por así decirlo, la extensión que hace este Consejo hacia órganos que en el actual sistema eran relativamente autónomos o tenían una mayor distancia. Por ejemplo, el Consejo ahora tiene la superintendencia o el control sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, que es algo que la Constitución actual excluye de la superintendencia de la Corte Suprema. Y además nombra nominativamente a los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, que ahora se hace por sorteo. Entonces, si uno va sumando esas cosas, si uno va sumando el hecho de que la puerta de entrada a la jurisdicción de la Corte Constitucional para el control de las leyes son los jueces, y los jueces los nombra el Consejo, y el Consejo nombra 4 integrantes de la Corte Constitucional, y después vuelven, ¿no es cierto?, a ser jueces y a ser evaluados por el Consejo, que es algo que la gente no se da cuenta, de que muchas de las participaciones de los jueces de la Corte Suprema actualmente tienen mucho sentido en la medida en que esos jueces ya no tienen que volver a ninguna carrera o no tienen ningún puesto superior al que aspirar. Ahí hay una cuestión bastante lógica, pero que aquí se pasó por alto. Cuando uno ve todo eso, yo realmente veo que el diseño es un diseño que, como digo, favorece la generación de una agencia política muy importante al interior del Consejo y que no tiene ningún tipo de contrapesos y tiene una gran extensión en el sistema en general. Muchas gracias, profesor Aldunate. Ahora entrando en materia específica de igualdad sustantiva, profesor Alemán, ¿en qué consiste específicamente este principio, esto que aparece en sistemas de justicia, pero también aparece en otras partes de la propuesta constitucional dentro del capítulo sobre derechos fundamentales, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia con el concepto de igualdad actual? Este es un concepto de igualdad que se diferencia del de las constituciones liberales. ¿Cómo es este concepto que promueve la propuesta? Bueno, habría que empezar resaltando que está en varias partes de la Constitución, de la propuesta constitucional, que en el artículo 25, por ejemplo, se diferencia de la igualdad ante la ley, de la no discriminación, o sea, es un concepto separado de estos, que no hay una definición explícita tampoco de lo que significa la igualdad sustantiva. Entonces, nos podemos basar un poco en lo que dice la literatura al respecto y también un poco cómo se ha interpretado quizás en otros países que han adoptado este principio. Pero digamos, a grandes rasgos, a ver, la igualdad sustantiva parte del supuesto que todos los individuos en realidad pertenecemos a grupos sociales, dentro de una estructura injusta de sometidos y aventajados, por llamarlo. Estos tipos de grupos son identitarios, uno pertenece a estos grupos por haber nacido, étnicos, raciales, hombre, mujer, por nombrar algunos. El objetivo
de acuerdo a la mayoría de los escritos sobre el tema de la igualdad sustantiva, es igualar los resultados. Digamos, que los resultados de las políticas públicas lleven a una igualdad final. Dentro de estas perspectivas, diferencias que existen, por ejemplo, en temas de vivienda o electorales, educativas, salariales, es prueba concluyente de discriminación. La discriminación está porque vemos resultados que son diferentes. No importa si el proceso fue impecable, imparcial, donde no hay hostilidad, no hay propósito de discriminar, y esta inequidad se sostiene y se propaga culturalmente. ¿Okay? Esto difiere de la perspectiva tradicional, la cual requiere un tratamiento igualitario a las personas en similares circunstancias, y que se complementa también con varias prohibiciones a discriminar por raza, por etnia, por religión, por sexo, etc. Lo cual implica que estas categorías no justifican un tratamiento diferenciado. Ahora, ha habido diferentes interpretaciones de la igualdad sustantiva, pero en todas ellas se requiere que el Estado tome acciones de discriminación afirmativa. ¿Qué lleva a eso? Tienen que ser acciones orientadas a favorecer a un grupo sobre otro. De la manera que esto se lleva adelante, lo podemos discutir más adelante, hay diferentes maneras de llevar esto adelante. Pero de la manera en la cual aparece en la Constitución, en la propuesta de Constitución, estas no serían ni temporarias ni acotadas, como tienden a ser en la mayoría de los lugares, inclusive las Naciones Unidas las califica de este modo, dado que se transformarían en un mandato constitucional. En ningún momento se dicen que deberían ser acotadas o especificadas en detalle, varios artículos de esto. Entonces, para mí esto es una nueva concepción de la igualdad, difiere de aquella que está comúnmente aceptada en las tradiciones de las constituciones de las democracias liberales, que está basada en la igualdad ante la ley. Yo creo que promueve mecanismos que en la práctica llevan a un tratamiento desigual, a una competición sesgada y que desvirtúa este concepto de igualdad y redefine el concepto de discriminación, lo cual pienso yo que es muy importante. Ahora, es verdad que la jurisprudencia chilena no ha sido quizás tan clara en lo que se respecta a el principio de igualdad, por lo menos hasta principios del 2000. Esto a partir de 2006 en adelante se ha clarificado un poco más. El principio sostiene que si hay un tratamiento diferenciador, este tiene que estar justificado. O sea, en la legislación actual, digamos, con el concepto actual del Tribunal Constitucional se podrían permitir ciertas acciones afirmativas, no hay problema con eso, pero es una concepción bastante diferente de la que es normalmente avanzada por las nociones de igualdad sustantiva, y creo que llevarían a varios problemas y a replantearse lo que significa la discriminación en Chile. Muchas gracias, profesor Alemán. En este mismo sentido, profesor Aldunate, respecto a llevar a la práctica este principio, y también otros principios que aparecen también a propósito de los sistemas de justicia, como es el principio del enfoque interseccional, que tampoco aparece específicamente definido, al igual que la igualdad sustantiva, en la propuesta. ¿Cómo se llevan a su juicio a la práctica cómo se podría fallar conforme a estos principios la práctica del juez? ¿Y cómo se cruza esto con una facultad que se le da al Consejo de la Justicia, que es la revisión integral de los tribunales? A ver, yo creo que tanto la idea de igualdad sustantiva como la de interseccionalidad a nivel de la función jurisdiccional son difíciles de operacionalizar como controles a la función jurisdiccional. O sea, si uno normalmente lo que uno puede esperar de los textos normativos
es que justamente traten de evitar la natural tendencia que tiene todo ser humano cuando está dotado de la función de juzgar, de seguir lo que su conciencia le indica que es la justicia, ¿no es cierto? Entonces, lo que tratan los sistemas escritos es de que lleguemos a ciertos parámetros relativamente compartidos y no simplemente que el juez diga, mire, esto es justo y se acabó. Entonces, lo que sucede con ideas como la de igualdad sustantiva o la de interseccionalidad, la interseccionalidad en el fondo es una especie de marco analítico, es una forma de ver la sociedad y aquí está como ordenada, o sea, se impera que se debe ver la sociedad como una sociedad en que la condición individual puede ser desagregada en una serie de criterios que a su vez se consideran criterios que expresan de alguna manera situaciones de opresión o dominación. Esto parte sumando feminismo y racismo y luego se va ampliando a otras categorías, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que si yo soy un hombre blanco que habla, en el caso norteamericano, que habla inglés, estoy en muchas mejores condiciones, ¿no es cierto?, que una mujer negra que a lo mejor es de origen hispano y por lo tanto no habla inglés. Cada uno de esos elementos sería un factor acumulativo y por lo tanto la interseccionalidad, y aquí viene el problema, consiste en que el juez al momento de tomar su decisión debe considerar estos elementos que uno podría pensar que forman parte, por así decirlo, de la estructura social que debe ser compensada con un enfoque interseccional. Ahora bien, lo que llama la atención de esto, así como muchas otras partes de la propuesta de nueva constitución, es que aquí uno le da la idea de que los académicos tuvieron mucho espacio para plasmar muchas cosas sin mayor sentido político. A pesar de que tanto Eduardo como yo vengamos del mundo académico, yo creo que faltó mucho sentido político, aunque tengamos que hablar de nuestros colegas, ¿no es cierto?, que estuvieron en el mundo académico. ¿Por qué digo esto? Porque incluso quienes adhieren a una u otra forma o lectura de este marco de análisis interseccional o a la teoría de la interseccionalidad, tienen grandes debates respecto de cómo esto se hace práctico, tanto en general, o sea, mejor dicho, tanto a nivel metodológico teórico, o sea, cómo resuelve la interseccionalidad el propio marco teórico, mucho más a nivel práctico, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa que la propietaria de un inmueble raíz, que es el único que tiene, ¿no es cierto?, tenga que sacar a su arrendador, que es un hombre mayor que tiene más patrimonio que ella, pero que es mayor? Y que por lo tanto, desde el punto de vista de la interseccionalidad en términos de edad, debe ser considerado como una categoría expuesta o vulnerable, que a lo mejor tiene más patrimonio que esta señora y por lo tanto tiene en ese sentido una asimetría favorable, pero aquí tenemos a una mujer que por lo tanto tiene ese otro factor, que a lo mejor pudiera tener un nivel cultural menor. Y entonces la pregunta es, bueno, en concreto, siendo un poco peyorativo con la propuesta, dejándonos de cantinfleo, ¿cómo usted resuelve como juez sin que esto se transforme exclusivamente en una especie de ámbito donde usted puede argumentar cualquier cosa y componer estos factores interseccionales como a usted le parezca mejor? Ese yo creo que es el gran problema. Perfecto. Profesor Sí. Alemán, sí. Sí, agregaría que estas diferencias también se ven en la manera en que esto ha sido implementado en diferentes países. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Canadá, la manera que interpreta la sección 15 del Charter de Derechos y Libertades específicamente adhiere a la igualdad sustantiva. Y es digamos, toma una postura bastante radical. Si uno compara eso con, por ejemplo, el caso de México, donde esto ha sido plasmado en una ley, la igualdad sustantiva se define de una manera muy diferente. Básicamente, mismo un trato igualitario, acceso a similares oportunidades, a similares derechos.
En el caso de Canadá es bastante diferente. No solamente dice que los preceptos de no discriminación no aplican cuando el gobierno pone en pie una medida para remediar la situación de un grupo desventajado. Por lo tanto, todo tipo de acción afirmativa es legal, no es discriminatoria, sino además que la manera en que interpreta el artículo 15 dice que el juez debe dilucidar el impacto de la ley, considerar características sociales, políticas, económicas, históricas del grupo para evaluar si en el futuro la ley puede llegar a tener un impacto negativo sobre este grupo. Imagínense usted el peso que tiene esto en los jueces. Y se supone que esto que provee la Corte Suprema de Canadá es una guía, pero más que una guía, creo yo, es una receta para la discrecionalidad de los jueces. Y en ese mismo, profesor Aldunate. Perdón, perdón que Sí, me por sorprenda, favor. Andrea, pero es que No, esto no, es no. muy interesante porque yo sé que usted nos dijo que no citáramos artículos, pero no puedo dejar pasar algo a propósito de lo que dice Eduardo. Y es que además la propia propuesta no se cree su cuento, porque nos habla de igualdad sustantiva, pero resulta que contiene disposiciones que generan categorías románticas discriminatorias. Por ejemplo, los centros de justicia vecinal. Son centros de justicia vecinal, perfecto. Pero resulta que aquí introduce una cosa bien curiosa, porque uno podría decir, bueno, si estamos hablando de igualdad sustantiva, tanto los sectores rurales como los sectores urbanos tienen que tener acceso a los mismos tribunales y a los mismos mecanismos de resolución de conflictos. Pero resulta que los centros de justicia vecinal se deben instalar preferentemente, ¿no es cierto?, en sectores rurales y promover, ¿no es cierto?, la solución de los conflictos conforme a las prácticas, ¿no es cierto?, de esas comunidades. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde queda aquí la igualdad sustantiva? Cuando me dice que los conflictos deben solucionarse sobre la base del diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas, debiendo priorizarse su instalación en zonas rurales. Bueno, y ese criterio de prioridad no es una desigualdad. Entonces, por eso digo, no se lo cree ni la propia propuesta. Así es. Y en ese sentido, para ir ahondando sobre este último punto que remarca el profesor Aldunate, una pregunta para ambos. ¿Podrían decir ustedes que se produce una cierta jerarquización de los individuos? ¿Se abre la puerta a esta jerarquización legal basada en estas pertenencias a diferentes grupos, debido a estos conceptos que venimos debatiendo de igualdad sustantiva? El que quiera, el que se sienta interpelado, pues... Yo creo que se abre la posibilidad. Se abre la posibilidad. Hay que ver cómo esto se interpreta. Hay que ver si las cortes en Chile siguen el camino de Canadá, hay que ver si siguen el camino de México, hay que ver si siguen el camino de los Estados Unidos, hay que ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, tomemos el caso, por ejemplo, de programas de acción afirmativa. Por ejemplo, algo común, un programa de acceso a viviendas, ¿no? Digamos que el gobierno crea un programa de viviendas para gente de bajos recursos que ofrece subsidios, dinero, garantías, etcétera, para comprar una primera vivienda. Uno puede pensar en dos tipos de programas. Piensa en el programa A y el programa B, que van a terminar, un juez va a terminar decidiendo si son constitucionales o no. El primero crea un programa de acción afirmativa diseñado para, por ejemplo, ayudar a mujeres, a personas indígenas a que clasifican, digamos, para postularse, ofrecerles, por ejemplo, asesoramiento para llenar las postulaciones, ayuda para conseguir la documentación necesaria, lleva a funcionarios a sus casas para ayudarlos a escribir estas postulaciones, a horarios que le vienen bien a la persona porque quizás trabaja, etc. Es un programa diseñado para ayudar específicamente
digamos, por ejemplo, a mujeres, digamos, mujeres solteras y a, por ejemplo, personas indígenas, ¿no? Bajo la Constitución de Estados Unidos, bajo la Constitución de Canadá, y creo yo, bajo la Constitución inclusive actual de Chile, esto sería considerado, creo yo, constitucional. Es un programa de acción afirmativa. Es más, este es el tipo de programa que cuando uno le pregunta a la gente común qué es lo que piensa, en general lo apoya. Pero considere el programa B, que diga, en vez de todo esto, dice, básicamente, estos programas de vivienda van a ir 45% de estos programas a mujeres solteras, 45% a personas indígenas y el 10% restante para las familias. ¿Cómo decide un juez respecto a esto? En la jurisprudencia de los Estados Unidos, esto caería inmediatamente. Sería declarado inconstitucional. Los gobiernos igual tratan. El presidente Biden avanzó hace muy poquito tiempo 2 programas de acción afirmativa para agricultores y para dueños de restaurantes que excluía explícitamente a personas blancas. Fueron ambos parados rápidamente por las cortes. Ahora están en proceso de escribir unos que lo reemplazan. En la Constitución de Canadá, estos hubieran sido aceptados, posiblemente, muy posiblemente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer los tribunales chilenos? Y mucha gente diría la jerarquía, el primer programa, el A, ¿okay? No implica realmente una jerarquización entre diferentes grupos, pero sin duda el programa B lo implica. ¿Qué decidirán los tribunales chilenos si es que pasa la nueva Constitución? Quisiera agregar una variante a esta pregunta que acaba de responder el profesor Alemán para que la responda ahora el profesor Aldunate. En el ámbito de sistemas de justicia y de tutela de los derechos que establece la propuesta constitucional, ¿cómo ve usted esta posible jerarquización legal de los individuos si además de estos principios que venimos discutiendo sumamos también la acción de tutela? ¿Ve usted que se podría llegar a configurar alguna figura de juez dotado de importantes poderes? Está sin audio. Sí. A ver, yo no sé, o mejor dicho, también yo creo que se abre la puerta a una serie de desarrollos que no son predecibles con la fórmula, ¿no es cierto? No sé si estos desarrollos podrían llevar a la idea de jerarquías entre personas, en el entendido que pudiera haber como estatus de mayores o menores derechos, más allá de los que están creados por la asimetría de los derechos que desde ya le otorga la Constitución a las personas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y también, aunque uno pudiera estar más o menos de acuerdo como una acción afirmativa constitucional al modelo paritario, porque el modelo en rigor no es paritario perfectamente, ¿no es cierto?, sino que es de mínimos. O sea, mínimo de 50% puede ser máximo en una dirección, pero no en la otra. Pero lo que sí, como digo, no creo que quizás jerarquía, pero lo que sí podríamos generar son estatutos muy diferenciados. Una de las cosas que no se ha, al parecer no hay claridad, cuando yo he escuchado incluso opiniones de algunos y algunas convencionales, es que, por ejemplo, se consagra el derecho, llamémoslo así, a la justicia indígena, el reconocimiento de las autoridades de los pueblos originarios, pero lo que no se, parece ser que no se identifica tan claramente es que además, como una cosa aparte, se consagran los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, que es una cosa distinta, nuevamente muy académica y muy máxima. No se consagran las prácticas y costumbres ancestrales, sino que se consagran los sistemas jurídicos. Y el punto es que lo que sea y el desarrollo que tengan estos sistemas jurídicos queda abierto, precisamente porque no se refiere a algo que sea hoy día, lo que sea el derecho de un pueblo, sino algo que puede ir desarrollando. Y esto es lo que abre la puerta a que yo no sé cuál va a ser el desarrollo de ese sistema jurídico a futuro y cuáles sean las diferencias que se puedan producir. Entonces yo diría, ahí hay un primer ámbito donde yo no puedo prever, no puedo predecir
cuál puede ser el desarrollo, porque además tenemos que entender que aquí lo que se están liberando son unas ciertas parcelas vírgenes en algunos casos, donde se le preguntaba la otra vez a un convencional, bueno, ¿usted conoce el derecho del pueblo Selknam o los Yagán? No conocía, pero se van a empezar a llenar con algo. Uno puede empezar a pensar en ONGs que muy generosamente van a empezar a dotar de contenido a estos derechos que la verdad es que actualmente son inexistentes, pero como se consagra el sistema jurídico, bueno, pueden empezar a llenarse de contenido, ¿no? Entonces, ¿cuál sea ese contenido? No sé cuál podría ser. Y en lo segundo, claro, esta acción de tutela, de protección de derechos, por una parte, cuando uno observa, uno dice, pareciera ser que es más restringida en algunas dimensiones que el actual recurso de protección. Y digo esto porque, claro, uno diría ya, a través del recurso de protección ya hemos tenido un gran relajo, ¿no? Una gran apertura a cosas que uno tampoco podía predecir. Particularmente la tercera sala de la Corte Suprema ha sido muy creativa, ¿no? Y entonces uno no sabe a veces si tomar la compilación de algunas sentencias de la tercera sala, o quizás mejor un capítulo de 100 años de soledad, porque el nivel digamos, de razonamiento es un poco, uno le cuesta seguirlo en algunos casos, ¿no? Los saltos que están ahí. Por lo tanto, lo que yo quiero recalcar con esto, no es tener un juicio particularmente crítico respecto de la tercera sala, sino decir que ese fenómeno hoy día no es inexistente, sino que ya está instalado la creatividad judicial. Ahora, lo que sucede es que si uno lee la forma como está prevista esta acción especial de tutela, uno se da cuenta que un requisito que parece ser un requisito restrictivo, en realidad es un requisito que justamente va a ampliar la posibilidad de que esta sea la acción más común en el caso de los derechos sociales. Porque hay un requisito que dice, mire, esta acción procede, salvo que haya un procedimiento, ¿no es cierto?, previsto para la materia en cuestión. Bueno, uno puede decir, en la mayor parte de muchos de los derechos clásicos o civiles o relacionados con la propiedad, hay algún tipo de acción, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y en qué materia no hay ningún tipo de procedimiento? Bueno, en materia de derechos sociales. Y entonces ahí viene la pregunta, como decía Eduardo un poco antes, bueno, a un juez se le presenta una acción de tutela en materia de derechos sociales en que no hay procedimiento, en que muy probablemente la regulación o no esté o no dé cuenta de todos los casos o situaciones, y el mandato del juez es igualdad sustantiva. Entonces, muy probablemente ahí tengamos, ¿no es cierto?, una posibilidad de ampliación muy grande de lo que hagan los jueces, que además ahí se van a sentir y con mandamiento constitucional los llamados a ser efectivos estos derechos, ¿no es cierto? Profesor Alemán, una pregunta saliendo un poco ya del ámbito del juez y llevándolo al ámbito político. Diversos partidos oficialistas han llegado a una serie de acuerdos sobre temas que debieran ser reformados en caso de ser aprobada la propuesta constitucional. Y ahí han habido precisiones en temas, por ejemplo, hablábamos de autonomías territoriales, sistemas de justicia. ¿Cómo ve usted estos compromisos? ¿Cree que podrían alterar de alguna manera esta idea de igualdad sustantiva? Bueno, dos cosas. Primero, de algún modo, es un poco irónico, pensamos que de acuerdo a lo que, digamos, aquellos que defendían esta propuesta de constitución, aparentemente una constitución excelente, me parece positivo que se reconozca que hay elementos que tienen que cambiarse, eso lo considero positivo. Coincido en los puntos que han resaltado estos políticos respecto a secciones de la Constitución que son particularmente deficientes y merecen ser reformados. Me parece que han sido bastante tímidos respecto al tipo de reformas que se pueden llevar a cabo. Han sido muy pocas, creo yo que este es el resultado de un gran debate interno
donde ven que se viene una elección, donde los números aparentemente no les dan y tienen que responder de alguna manera. Entiendo que hay una razón política por la que toman esta decisión, y está claro que no todos los miembros de la coalición del gobierno están a favor de ella también. Pienso que no son suficientes, pienso que ninguno de estos temas toca en, por ejemplo, la igualdad sustantiva o en varios de los temas que hemos estado discutiendo. Hay una noción de incrementar el número de jueces en el Consejo. Eso me parece un buen primer paso, pero me parece que se queda muy corto respecto a los cambios que se pueden introducir respecto al Poder Judicial. Personalmente, pienso que si lo que necesitamos es modificar, me parece que es mejor modificar a partir de lo que se tiene hoy en día que modificar a partir de esta nueva propuesta de Constitución. Muchas gracias, profesor. Profesor Aldunate, llevándolo nuevamente al ámbito de los sistemas de justicia, pero ahora a otra arista de este tema, quisiera preguntarle respecto a qué ocurre con las decisiones de nuestros tribunales en cuanto a al pronunciamiento que puedan tener organismos internacionales cuando se trate de casos de sentencias de derechos humanos. Usted se ha referido en otras ocasiones a este tema, quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, yo creo que, digamos, la propuesta en ese sentido es clara. Uno debe agradecer además que aquí la propuesta sea honesta, porque hay que decir que en muchas cosas la propuesta contiene instituciones que no aparecen a primera vista, ¿no? Y uno las obtiene a partir de la lectura de diversas disposiciones. Aquí, claro, la propuesta es muy clara en el sentido de que si Chile ha reconocido una jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, y esa jurisdicción, ¿no es cierto?, resuelve algo que va en contra de una sentencia nacional, bueno, la sentencia nacional, ¿no es cierto?, queda inmediatamente, o mejor dicho, no es una cuestión de cumplimiento de derecho internacional, sino de derecho interno, el hecho de que hay que anular esa sentencia. Y en rigor, entonces, lo que se produce, esto es un poco técnico, pero en rigor lo que se produce es que en las materias en que las sentencias, por ejemplo, de la Corte Suprema, si fuera el último grado jurisdiccional en Chile, ¿no es cierto?, las sentencias de la Corte Suprema en esas materias no quedan a firme, o sea, no son sentencias definitivas, mientras no tengamos un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, porque justamente aquí opera, si usamos un término amplio, en sentido anulatorio, ¿no? O sea, estamos pensando en situaciones como la del caso Norín Cachimán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que ahí había una sentencia en el orden interno y la Corte Interamericana se pronunció, digamos, en contra del Estado. Eso llevaba en el mecanismo, en el ordenamiento jurídico actual, llevaba a que Chile tuviera que disponer un mecanismo de cumplimiento, pero aquí simplemente lo que se produciría es que la sentencia que motivó la causa quedaría sin efecto, ¿no es cierto? Y por lo tanto habría que aplicar la regla de, digamos, de derecho que impone la sentencia del órgano jurisdiccional. Entonces, en esta materia es interesante porque uno podría decir que si se cumplen dos requisitos, que estemos en materia de derechos humanos y que se haya reconocido la jurisdicción internacional, la vía jurisdiccional chilena, desde la perspectiva del derecho interno, no se agota en el último grado jurisdiccional de los tribunales internos, sino que llega, ¿no es cierto?, al grado superior, pasa, digamos, pasa de ser una jurisdicción internacional a algo más parecido a una jurisdicción supranacional. Claro. Y las decisiones de nuestro máximo tribunal, en definitiva, podrían no ser finales. Serían las decisiones de un intermedio tribunal, ya no de un máximo tribunal. ¿Verdad? De verdad. Profesor Alemán, esta es una pregunta abierta. Le doy la palabra para poder recalcar aquí el punto que esté pendiente o que le gustaría usar como palabras al cierre para ir terminando
este conversatorio antes de que haya alguna pregunta del público que se ha conectado esta tarde. Lo dejo con la palabra. Bueno, quizás podríamos agregar un poco el rol de la Corte Constitucional. Me parece que el cambio que introduce esta propuesta de constitución es sustancial. Digamos, si tuviese que resumirlo, diría que dificulta detener una ley por inconstitucional en comparación con lo que existe hoy en día, y creo yo se suma a otro tipo de reformas que incluye esta propuesta de constitución, como aquella que elimina el Senado, como aquella que debilita el rol del presidente, y que en su conjunto ayudan a crear una supercámara, ¿okay? Esta nueva Cámara de Representantes, sin un contrapeso en el Senado, debilitando el contrapeso del Ejecutivo y debilitando el contrapeso del Poder Judicial. Y me parece que eso es importante resaltarlo, y me parece que es un cambio sustancial que debilita el funcionamiento del sistema presidencial en Chile. Muchas gracias, profesor Alemán. Profesor Aldunate. Sí, bueno, comparto nuevamente lo que dice Eduardo, hay bastantes coincidencias. Yo quisiera solo recalcar un punto que, como en general durante la convención, hubo poco debate sustantivo, porque en el fondo teníamos propuestas que llegaban al pleno y se votaban, y no hubo realmente debate o deliberación, ¿no es cierto? Y nos quedamos con un concepto muy pobre de democracia. O sea, decimos que esta es una propuesta democrática porque fue creada por personas que fueron elegidas democráticamente, respecto de eso no hay ninguna duda, pero respecto de uno de los valores importantes de la democracia, que es la deliberación pública, yo creo que estuvo bastante ausente. Y eso en el fondo es lo que explica mucho esto del debate, de las fake news y todo, porque la mayor parte de las cosas, las personas tomó conocimiento de ellas cuando ya llegaban al texto, ¿no es cierto? En vez de haber sido al revés, mire, primero vamos a discutir la idea subyacente y luego vamos a proponer un texto. Aquí se iban tirando las propuestas fragmentadas y después hubo que armonizarlas, una forma bien curiosa de redactar una constitución. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. La propuesta en general me da la idea que camina sin mirar al lado de una serie de problemas bastante graves que vive Chile y que uno no puede simplemente excusarse en que no son en estricto rigor problemas políticos. ¿Por qué? Porque generamos un sistema político que, como ha dicho Eduardo, tiene bastantes bemoles, que puede tener una cámara superpoderosa, que en otras hipótesis puede tornarse también bastante poco funcional, ¿no es cierto? Si uno piensa que tampoco tiene esta idea de que le permitía al presidente apoyarse en una cámara cuando estaba él en la otra, porque si aquí el presidente pierde la mayoría en el Congreso de Diputados y Diputadas, la verdad es que el sistema queda en una especie, creo yo, de parálisis. Ahí tiene más competencia Eduardo como cientista político, pero esa hipótesis tampoco es descartable. Pero junto con eso se crean el tema de varios sistemas de justicia que, por supuesto, que van y junto con las autonomías, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, van a generar puntos de fractura política, porque las constituciones normalmente uno pensaría que van a solucionar ciertos problemas fundamentales para que después nos dediquemos a la política as usual, ¿no? Como negocio, digamos, de la pugna. Pero aquí la propuesta lo que hace es que abre fracturas para futuras conflictos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces se hace una afirmación absolutamente infantil y pueril desde el punto de vista constitucional, que Chile es una república, es indivisible, etcétera, y yo voy sembrando mecanismos para levantar puntos constitucionales a futuro. ¿Qué va a significar la autodeterminación de los pueblos originarios? ¿Cuáles van a ser sus competencias? Y como digo, y mientras tanto, mientras la propuesta camina por esta vereda, se tapa los ojos respecto, por ejemplo, al hecho de que en un Estado regional altamente fragmentado y de competencias dispersas, sin mecanismos de control adecuados, el problema de la corrupción en Chile, fundamentalmente en los últimos 15 o 20 años, ha estado a nivel municipal. Y eso la propuesta no lo toma en cuenta.
soluciona o da un estándar de autonomía a los pueblos originarios sin tomar en cuenta que tenemos ellos 7 grupos que reclaman derechamente un desconocimiento del Estado chileno y un camino violento, ¿no es cierto?, digamos, para lograr sus fines. Y tercero, tenemos un Estado que en general se va a transformar por una parte en un Estado muy grande, pero por otro lado en un Estado muy vulnerable a muchas entradas, por mucho que se proclamen estas cosas de que probidad y todo, si todos sabemos cómo funciona eso en realidad, y hacemos nuevamente caso omiso a la necesidad de tener una fuerza y unos sistemas de control. Piensen solamente que se le quita el control del territorio marítimo a la Armada para entregárselo a las policías, que habrá que darles barcos y habrá que darles capacitación, frente a un narco, un sistema, digamos, de un modelo de negocio de los narcos, que tiene unas proporciones realmente impresionantes, y la verdad es que parece que eso no existiese. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta ceguera. No sé si es una opción, quiero pensar que no, pero si no es una opción es de una negligencia realmente impresionante respecto de lo... Esto siempre digo yo, es como que los acuerdos del Viernes Santo, de Good Friday Agreements en Irlanda, se hubieran hecho sin el IRA. ¿Ah? Eduardo tendrá que... Es un absurdo, si el problema era el IRA. ¿Ah? Bueno, aquí nosotros estamos construyendo una constitución y pasamos de largo a una serie de problemas que son muy, muy fuertes y estructurales. Muchas gracias, profesor Aldunate. Sin duda hay varios temas que en virtud del tiempo y específicamente de los temas que hemos escogido para conversar hoy, no pueden ser todos abordados, pero agradezco a ambos sus palabras finales, los énfasis que nos han dado, y quería hacer dos preguntas que veo acá en el chat. Las voy a plantear y ustedes me dirán quién prefiere responder o si ambos. Una de las preguntas dice, ¿qué piensan sobre el hecho de que la propuesta, al consagrar explícitamente como fuentes del derecho a los tratados y en especial instrumentos de derecho internacionales? ¿Qué piensan al respecto? ¿No se difuminan aún más los márgenes del derecho? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta dice que en España el filósofo José Antonio García Amado señala que el modelo del juez principialista que consagra la Constitución es totalmente antidemocrático, porque sería una nueva casta que tiene acceso a lo que es justo o injusto más allá de lo que digan las leyes. ¿Qué piensan también de eso? Bueno, la primera pregunta es respecto de consagrar como fuente del derecho a los tratados internacionales, y la segunda, esta referencia al modelo de juez que señala el profesor también, José Antonio García Amado. ¿Cómo la peloteamos, Eduardo? ¿Cómo la quieren responder? Me parece que la primera pregunta se relaciona a algo que el profesor Aldunate ya había mencionado, respecto específicamente en este caso al tema de tratados o cortes referidas a los derechos humanos, pero me parece que su exposición respecto a eso se relaciona respecto a eso. Lo único que diría yo es que hay varios modelos de países que adoptan o no adoptan este tipo de camino respecto al rol que pueden tener tratados internacionales o cortes supranacionales respecto a las decisiones. Es una decisión muy complicada. En los Estados Unidos, donde yo vivo, desde ya ninguna de esas cosas es concebible. No, digamos, no hay nada arriba de la Corte Suprema norteamericana. Respecto al segundo tema, lo que agregaría yo es que hay un trabajo muy interesante de un profesor en la Universidad de Texas, Dan Brinks, que examina el peso de los jueces, el peso del poder judicial dentro de los sistemas políticos, y una de las cosas que enfatiza, esto es muy difícil medirlo, por supuesto, pero una de las maneras en que trata de medirlo es mirando, uno, qué tan largas son las constituciones. Número dos, cuántos derechos establecen este tipo de constituciones. Cuanto más larga, cuanto más derecho,
mayor es el rol que se le entrega al juez. Mayor es el rol. Y yo agregaría esto, que esto es especialmente así luego de que se pase una nueva constitución. Porque uno podría decir, por más que sea muy larga y llena de derechos, quizás con el tiempo se crea cierta jurisprudencia que limita, digamos, la discrecionalidad del juez respecto de este tipo de temas. Pero acá va a ser, yo creo que si esta constitución pasa, vamos a estar todos los días atentos a ver de las cosas que llegan al Poder Judicial, porque esto va a ser tremendo, tremendo. Imagínense algo que supuestamente está establecido en la Constitución de una manera clara, el derecho al aborto. Imagínense, va a pasar una ley, no importa lo que esa ley pase respecto al aborto, esto va a terminar siendo decidido en las Cortes. Y esto es uno de docenas de temas súper importantes que afectan cosas fundamentales del país, que van a tener que ser decididas por los jueces. Entonces, yo creo que cualquiera haya sido el rol del juez chileno, si la mayoría vota apruebo, dentro de un par de semanas, ese rol va a cambiar de una manera fundamental. Muchas gracias, profesor Alemán. Profesor Sí. Aldunate. Andrea, mire, la primera pregunta, la verdad es que nuevamente voy a citar a Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, porque lo que yo diría es lo siguiente: yo me conformaría, estaría tranquilo si la referencia fuera a los tratados, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos, porque mal que mal nosotros los abogados estamos acostumbrados a trabajar con texto. Pero es que la propuesta va más allá. La propuesta dice, mire, forman en esta materia de derechos humanos parte de la Constitución, del estándar, ¿no es cierto?, justiciable, los tratados. Yo, como digo, hasta ahí podría respirar tranquilo. Los principios de derecho internacional, que ahí ya entramos en una nebulosa, y la costumbre en materia internacional, que es una cuestión que cuando se lleva ante tribunales internacionales es de alta complejidad. Entonces, yo dudo mucho que aquí realmente quien puso eso estuviera pensando que esa disposición se iba a aplicar seriamente. Entonces, yo tengo un primer problema ahí. Bueno, ¿usted realmente cuando habla de la costumbre internacional espera que el juez chileno haga el trabajo y además que no corresponde, porque la costumbre internacional tiene que ser decidida a nivel de los órganos internacionales? Yo me puedo imaginar un juez chileno diciendo, mire, es que esta es la costumbre internacional, ¿ah? Y un juez en Estados Unidos le dice, says who? ¿Quién le dice eso? ¿Ah? ¿Quién dice? Usted, pero si usted es un órgano nacional, ¿cómo usted me va a decir cuál es? O sea, hay una incompatibilidad absoluta. Entonces, lo primero que yo diría es que el tema de los tratados en realidad se queda corto, si el problema es que la propuesta incorpora los principios y la costumbre internacional. O lo querían tomar en serio y realmente no lo pensaron, o esto era un poquito una chacota porque nos sonó que era bueno incorporar la costumbre internacional. Y lo segundo, bueno, lo que dice García Amado es absolutamente cierto. Nuevamente, una cosa que yo no entiendo de muchos de mis colegas o de conocidos, que son muy partidarios de la democracia. Entonces dice, bueno, ¿qué significa para ti la democracia? Bueno, ahí tenemos varias líneas, ¿no es cierto?, que podrían llenar un par de bibliotecas de Shakespeare respecto de la democracia. Y entonces cuando yo les digo, bueno, pero ¿quién decide en términos prácticos? ¿Quién tiene la verdadera última palabra? ¿Un órgano democrático? No, el juez. Pero si como sea que tú elijas a un juez, es un órgano aristocrático. No ven no logran hacer el match. ¿Ah? Entonces, bueno, ya ahí, como dicen los alemanes, no los parientes de Eduardo, sino que los alemanes de Alemania, selber schuld. O sea, usted tiene la culpa, pues si usted me dice que es un demócrata, pero no quiere que decida el pueblo, sino que se lo da a los jueces, por un mecanismo justamente de ponderación, que es lo que critica García Amado, porque la ponderación lo que dice es que frente a una ley adoptada legítimamente por el poder democrático, el juez puede hacer una pirueta y resolver sobre la base de la Constitución que la ley no la va a aplicar. Para mí es incomprensible. Yo repito que yo
en esta, no tan tardía, pero algo tardía etapa de mi vida, hay cosas que ya no comprendo. Tardía no es, eso etapa tardía no. Tardía no es. Sí, sin duda, hay tantas cosas que los jueces van a tener que decidir si pasa esta nueva constitución. ¿Qué son las autonomías regionales? ¿Qué tipo de acción afirmativa es permisible? ¿Qué significa la igualdad sustantiva? ¿Cómo se adopta el derecho internacional? ¿Cuáles son los límites o no que se puede imponer a una ley de aborto? Y uno puede nombrar docenas de cosas. Cada 3 artículos uno se puede imaginar un caso fundamental siendo decidido por las Cortes. A veces pienso si fue a propósito que se dejó tanto ambiguo específicamente para que después las Cortes los decidan. Había muchos abogados en la convención. Esa misma broma iba a ser. Parece que se viene un periodo de ardua tarea si es que se llegase a aprobar esta propuesta para los abogados, y sin duda para los jueces. Va a haber una importante judicialización de los derechos, lo que restringe también el ámbito de poder ejercer la política pública, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos profesores Eduardos por haberse conectado, uno desde la quinta región, el otro profesor alemán desde Estados Unidos. Muchas gracias por haber tenido esta conversación con nosotros, con Libertad y Desarrollo y todos quienes se han conectado. Agradezco también al público que ha permanecido durante esta casi hora de conversación junto a nosotros y que ha hecho sus preguntas, y muchas gracias nuevamente por darse este tiempo de conversar de estos temas tan relevantes. Muchas gracias y despedimos también a la gente que se ha conectado. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.